Hola, buenos días a todos y bienvenidos a Cosas de Bolsa. Hoy toca un vídeo este domingo porque voy a hacer una pequeña recopilación de todas aquellas acciones que nos piden los suscriptores y esta semana ha sido una semana muy dura. Nos han podido meter porque tocaban muchísimos resultados, noticias muy importantes, acciones extremadamente importantes con muchísimo volumen que había que analizar y es imposible pues poder meter acciones pequeñitas o acciones de americanas o acciones que conoce muy poquita gente, así que voy a hacer un vídeo especial donde vamos a meter algunas. Vamos a ver Advance Auto Parts, que nos la pide Tony Beretta. Vamos a ver también Cinex, que nos la pide Miguel de Rey. OHLA, que nos la pide también un señor llamado Miguel, que en su nick es MLPZ, no sé qué, no sé cuánto. Yo me he quedado con lo de Miguel, tocayo mío. Y vamos también a ver ENCE, Mercedes. Pero también vamos a ver Repsol, qué es lo que le está pasando. Vamos a ver Fluidra y vamos a ver Farmamar. Estas tres empresas están siendo muy atacadas a pesar de haber tenido muy buenos resultados o unos resultados aceptables. Y vamos a ver lo que sucede. Antes de nada, te recuerdo que te suscribas al canal si no lo has hecho ya. Aquí te dejo el botoncito para que le pinches automáticamente. Si no lo ves en el móvil, por horizontal pantalla completa que te sale. Dale un like si te gusta este tipo de vídeos y comparte las redes sociales y los foros de economía como PC Bolsa, Mega Bolsa, Eco Bolsa, Investing, Rank, el que tú quieras, sobre todo de las acciones que tocamos principalmente, como puede ser Farmamar, IAG, ENCE, Fluidra, Repsol, Iberdrola, Endesa, Solaria, Audas, pues en todos esos foros por favor comparte porque nos viene muy bien para el canal. Ya sabéis que el 1 de noviembre tomaré una decisión definitiva sobre lo que vamos a hacer con el canal, a ver si los datos estadísticos de visualizaciones así lo corroboran, pero vamos, la decisión será firme. Bueno, vamos a empezar ya con el vídeo. Vamos a empezar con Advance Auto Parts, esta empresa del Nasdaq, y vemos pues una situación bastante bonita. Sí, tiene una proyección bastante buena, sigue alcista, sigue el camino de la de la EMA 50. Vemos cómo toca ocasionalmente la media de 200 sesiones, pero a partir de cierto punto ya no. ¿Por qué se sucede esto? Bueno, pues vemos cómo la crisis del coronavirus, de la pandemia, le hace tocar mínimos cercanos a este mínimo histórico anterior, cómo recupera rápidamente y luego se pone a oscilar durante muchos meses. Y ya a partir de este verano, del verano de este año, ya comienza una escalada progresiva alcista. ¿Vale? Aquí lo vemos perfectamente. Desde este punto ya vemos una escalada alcista, con máximos crecientes y mínimos crecientes. Por lo tanto, no podemos hablar de ninguna debilidad. Sí podemos apreciar aquí cierta divergencia bajista, donde el MAC tiene una pequeña divergencia bajista, pero creo que no es una divergencia en sí, sino que la gente empieza a sospechar que la acción se está acercando a valores muy caros. ¿Quiere decir esto que va a bajar dentro de poco? No tiene por qué bajar, en una divergencia bajista no tiene por qué bajar. Lo que sí puede suceder, si hay otro punto, es que termine de subir, es decir, puede haber una consolidación para luego a lo largo de los meses producirse otra escalada, o puede hacer todo lo contrario. La acción está muy cara, cualquier noticia negativa con unos resultados mediocres le puede hacer caer mucho. Pero por ahora eso es muy largo en el tiempo como para predecir esas cosas. Así que habría que ver otro mínimo, después de esta gran subida, otro mínimo y ya analizar a ver si realmente hay una divergencia o no. Lo que sí estamos viendo es que el volumen ya no es el mismo, ¿verdad? Vemos un volumen bastante grande en esta zona y el volumen ya se está haciendo cada vez más pequeño, con lo cual quiere decir que se está ralentizando muchísimo la subida. Veremos hasta dónde llega. Por ahora, movimiento impecable. Vamos con Repsol. Después de haber tenido unos resultados extraordinarios, con anuncios importantísimos, muy importantes, como puede ser la recompra del 5%, bueno, el 4,9% del capital, eso es una barbaridad, ¿eh? Estamos hablando de que hay empresas que lo anuncian muy a platillo y compran el 0,12% del capital y es una notición. Bueno, pues esta gente va a comprar el 5% del capital y no les parece bien al mercado. 5% de dividendo, suben hasta el 5% de dividendo y no le parece bien al mercado. Resultados extraordinarios gracias al precio del petróleo y del gas y no le parece suficiente. Y la noticia que tenemos que leer en los periódicos es que, bueno, pues que no saben muy bien por qué ha bajado, pero parece ser que los accionistas están recogiendo
¿cómo se dice esto? Los intereses, o sea, los intereses, los beneficios, porque la acción está un poco cara. Bueno, pues señores, no es, yo no sé de dónde han sacado eso, yo los periodistas no sé de dónde han sacado eso, pero vamos, si esto les parece a ustedes caro con respecto al 2019 o 2018, pues no tiene absolutamente nada que ver. Sí, claro, si lo comparamos con la pandemia, donde la paralización de la economía acabó con el precio del petróleo, pues sí, claro. Pero estamos hablando de que tiene resultados mejores que en el 2018 y 2019, por lo menos muy próximos al 2018-2019. Fíjense que estamos muy lejos en precio. Así que no me parece justo lo que está sucediendo, no sé por qué suceden estas cosas, no sé si hay que mirar hacia otros sitios. Lo que sí está claro es que hay un ataque por volumen bastante importante. Vamos a ver dónde termina esto. Si el lunes nos va a sacar de muchas dudas en muchas acciones. Pero este movimiento de aquí no es nada normal, ni siquiera es una recogida de beneficios de accionistas. Eso no es así. Es decir, tú estás metido en una empresa donde la empresa recibe unos resultados extraordinarios, tú no recoges beneficios, ni de lejos. Vamos también con Cinex, que nos la pedía Miguel Rey. Bueno, pues esta es una empresa altamente especulativa, del Nasdaq también, donde podemos ver cosas muy interesantes. Claro, la gente cuando ve este tipo de gráficas se meten a saco con ellas por su alto nivel especulativo, ya que fijaros, en pocas semanas y en pocas sesiones puedes pasar de niveles de $13 a niveles de $21. Estamos hablando de ganancias de 20, 30, 40% en pocas semanas, 2, 3 semanas. ¿Qué ocurre? Que si te coge dentro, pues a veces también ocurre el efecto contrario, que es que se te cae en pocas semanas, se te cae un 10, un 15 y un 20%, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Si estábamos viendo una zona de consolidación donde el precio tocaba aquí unos mínimos que estaban entre los 12,86, bueno, no son mínimos en apertura y cierres, por supuesto, sabéis que yo siempre tomo aperturas y cierres. Y vemos que estaba haciendo una buena zona de consolidación. Lo que ocurre es que el día que toca, fijaros aquí, el día que toca ese nivel, abre en ese nivel y el precio está muy alejado de la M50, de la EMA 50, pues el precio intenta recuperarla, pero no hay volumen. Y siempre lo he dicho, dice, la clave es el volumen. Da igual las noticias, da igual todo. O sea, el volumen, si no hay volumen, no hay nada que hacer. Los minoristas no mueven las acciones, lo mueven los peces gordos. Y si los peces gordos dicen que no hay que comprar, pues no hay que comprar, por muy buenas noticias que haya. Fijaros, no hay volumen y por lo tanto el precio se desploma. En la siguiente, que ya abre por debajo de ese nivel, fijaros, ya abre por debajo de ese nivel de 12,80, pues ya solo queda bajar, throwback y ahora está jugando con la EMA 50. ¿Por qué? Porque estaba el precio muy alejado de ella. Ha vuelto a hacer unos mínimos locales en torno a los 10,70, más o menos 10,75, y ahí no hay ningún soporte. No hay ni resistencia ni soporte anterior, con lo cual son niveles débiles. Así que lo más probable es que lo siga perdiendo. Se está abriendo muchísimo la EMA 50 con respecto a las 200 sesiones, pero históricamente no es una distancia muy grande. Fijaros, hay distancias mayores que le han hecho corregir al precio. Así que por ahora no le veo nada positivo a la acción. Si no supera los 12,80, otra vez a cierres o aperturas de mercado, en torno a los 12,80, no hay nada que hacer. La acción seguirá bajando o seguirá consolidando esta zona entre los 12,80 y los 10,75. Así que paciencia con ella. No se ve ningún tipo de divergencia en el MAC, así que no hay nada que hacer. OHLA es esta empresa que no sigo nunca. Me parece una estafa, bueno, una estafa, perdóname por la expresión. Me parece una empresa altamente manipulada, sobre todo por los propios directivos de la empresa. Acordaos que la familia Villamir, a través de derivados, se puso en corto desde precios altísimos. O sea, si la propia familia que dirige la empresa se pone corto en ella, imaginaros lo que piensan de vosotros. O sea, tremendo. Bueno, como veíamos, sí fue muy interesante el movimiento que hizo en el año 2020, justo cuando empezaba el año 2020, donde esta subida especulativa tan brutal, a mí me cogió dentro porque en esta zona de aquí empecé a tradearla con movimientos bastante cortos. Tenía
algo así como 2-3 semanas y fuera, 2-3 semanas y fuera, simplemente pues cuando hacía esas cosillas. Ahora ya no las hago, no tengo tiempo, esto requiere muchísima atención al detalle en las velas, ¿verdad? Bueno, pues me cogió dentro y tuvo una subida especulativa en la cual yo ni me la creía. Y no me acuerdo el precio que vendí, lo vendí bastante alto, yo creo que me saltó el stop en 1,25, 1,30 por esa zona, no lo recuerdo. Y después vino ya la gran caída. Luego vino ya la pandemia, vino una zona de consolidación muy fea, porque a partir de esta zona ya nos dimos cuenta que muchas acciones habían recuperado el precio anterior y OHL no la recuperó. ¿Vale? Esta era una empresa que estaba cotizando en torno al euro, bueno, y después de la pandemia cotizaba a 0,55 más o menos de valor medio. Y como vemos, la cosa no ha cambiado a lo largo de 2 años. Con lo cual quiere decir que aparte de estar cotizando en mínimos históricos, no actualmente mínimos históricos, pero en la banda, vamos a decir, la banda de mínimos históricos de esta acción, pues no nos dice nada bueno. No conozco ninguna noticia a lo largo de estos 2 años sin tocarla de lo que le ha podido pasar a OHL. Sí que han entrado ahí otros tipos de accionistas, creo de origen mexicano y tal. No puedo decir nada bueno de ella. Lo único que podemos decir que en el corto plazo, en los últimos meses, ha habido un cruce positivo de la M50 por encima de la de 200 sesiones. El precio ha seguido la M de 50 sesiones, lo cual está muy bien. Pero no vemos ningún tipo de divergencia ni nada que le haga suponer que hay algo diferente. Lo que sí llama la atención es estos cambios tan repentinos de volumen en ciertas zonas que le hacen subir, que es a lo que tenéis que estar atentos si vuestro objetivo es tradearla. Si estáis dentro desde precios muy elevados, por ejemplo, desde los 2-3 euros, pues como no hemos puesto stop loss, pues ya nos merece la pena vender. Eso sí, intentar promediar lo máximo posible en las zonas inferiores, es decir, cuando el precio alcance por debajo de los 50 céntimos, intentar comprar pequeños paquetes de acciones y lo que vuestra economía os recomiende. O sea, os deje, porque la verdad es que no tiene pinta de superar esta resistencia tan fuerte que está situada en 0,75. Así que mucha paciencia con OHLA. Fluidra, una de estas empresas también muy importantes que acaba de presentar resultados extraordinarios, dentro de lo esperado, pero estamos hablando de una empresa que ha multiplicado por 3 el beneficio del año 2020 y tiene pinta de no parar. O sea, cada vez le va mejor, se está ampliando muchísimo el sector, le va muy bien. E incomprensiblemente, otra empresa en la que los accionistas recogen beneficios. Bueno, pues será eso, que los accionistas han visto que los resultados son 3 veces lo del año anterior y han dicho, pues yo me voy de aquí. No lo sé, no sé qué es lo que será. A mí me parece esto más un movimiento especulativo para intentar entrar fuertemente en el capital. Lo que ocurre es que el volumen no acompaña. No acompaña. Sí, lo que hablábamos ya hace tiempo es que había un nivel muy importante que eran los 32,50, donde la empresa había tocado 3 veces, estaba haciendo un suelo bastante importante. Momentáneamente el viernes lo atravesó, con lo cual eran muy malas noticias, pero afortunadamente cerró por encima, cerró en 33,10, con lo cual quiere decir que, bueno, pues dentro de lo malo no ha habido peligro de muerte. Ya veremos el lunes lo que hace, pero el 32,50 es un valor muy importante. Si no, a partir de ahí, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues lo que hay es trazando el Fibonacci hasta el máximo. El primer soporte, que es el más feo de uno, es el 31,50, que no es un soporte muy fuerte, que digamos, pero bueno, podría haber un rebote en esa zona, que además hay varias velas que han tocado ese nivel, aquí y ahí. Y luego estaría la EMA de 200 sesiones, que sería el 30, pasa ahora actualmente por 30,7. Pero históricamente, si os fijáis, OHL lleva desde junio, a ver que lo busque aquí, desde junio del 2020 sin tocar la EMA de 200 sesiones. Lo cual implica que tocar la EMA de 200 sesiones ahora es un puntito de debilidad. No quiere decir que vaya a bajar, simplemente está diciendo se está agotando la energía, el momentum de la acción. Así que hay que tener muchísimo cuidado, porque si la toca habría que suponer que habrá rebotes, por supuesto, pero será una empresa en la que haya simplemente tradeos con el movimiento, porque entonces vendrían correcciones
hasta soportes importantes como puede ser en un principio 61,8 de Fibonacci que pasa por 26,40, perdón, el 50% 22,8 y el 38,2 en 19,25, lo cual sería una barbaridad teniendo en cuenta los resultados, pero hemos visto de todo, así que no os asustéis. ¿Qué más vemos por aquí? La acción ENCE. ENCE que nos la pedía Mercedes. Bueno, ENCE ya la hemos traído varias veces y hemos hablado muy bien de ella. Bueno, muy bien. Quiere decir que la hemos analizado bastante bien con respecto a lo que estaba sucediendo. Y bueno, de ENCE solo podemos decir varias cosas. La primera, lo de la planta de celulosa que tiene en Pontevedra tiene una pinta malísima, horrorosa. Ya han hablado varias personas, entre ellos el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que deja claro que no hay ningún recurso para eludir la sentencia del Tribunal Supremo. Es decir, la cancelación de la prórroga hasta el año 2073, si no recuerdo mal el año, es inviable. Por otro lado, los beneficios en el primer semestre fueron de 13 millones de euros de pérdidas y en este tercer trimestre me parece que han alcanzado un poquito por encima de los 2 millones de beneficio. Quiere decir que al tercer trimestre del año tenemos pérdidas por debajo de los 11 millones de euros, 10 millones y mucho. Con lo cual es una empresa que no está dando buenos resultados. Capitaliza ahora 550 millones. ¿Vale? Aunque recuperase todo lo perdido en el año y se quedase con los beneficios de este trimestre, estaríamos hablando de un PER altísimo. Un PER muy, muy alto. Es decir, una empresa que actualmente, ahora mismo, está cara. Muy cara. Hay que tener cuidado con estas cosas. ¿Qué más? El traslado de la fábrica es inviable porque son 800 millones de euros de coste y el cierre de la empresa, de la fábrica, perdón, le costaría en torno a los 185 millones de euros. Hay que tener en cuenta que serían 43 millones de desmantelamiento, 16 millones de cancelación de contrato, 15 millones debido al ERE, 111 millones por deterioro activo y demás gastos. Todo esto se puede desglosar poco a poco, pero da igual. Estamos hablando de cualquier solución es inviable para la empresa. Es decir, lo que hará es trasladar la producción a Asturias y punto. Y se acabó la historia con esto. Simplemente tiene varios recursos para el Tribunal Supremo donde, por lo menos si alguno sale adelante, podría ser que la situación mejore un poco y se traslade en el tiempo un par de años hasta que vuelva a haber otra sentencia donde ya directamente cierren la empresa. O sea, cierren la fábrica, perdón. Con lo cual, la cotización, pues estamos viendo lo que está pasando. Estamos viendo, llama muchísimo la atención una línea, una EMA de 200 sesiones totalmente recta y una EMA de 50 sesiones que se está poniendo también recta. Quiere decir que el volumen de bajada está creciendo, ¿vale? Fijaros cómo el volumen de bajada está creciendo. Esto es muy mala señal. Simplemente está diciendo, pues, se está saliendo todo el mundo. ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, pues este alejamiento de la EMA de 50 sesiones, con rebote que el precio no es capaz de volver a la EMA de 50 sesiones, sino que es la EMA de 50 sesiones la que va a buscar el precio. Muy mala señal. Divergencia bajista no me gusta mucho porque no son picos claros. Acordaos que las divergencias alcistas o bajistas, bueno, en este caso alcista, habría que buscarla en los mínimos, ¿verdad? Estos que forman una V. Y bueno, pues vale, vamos a tomarlo como una bajada y este también. Podríamos hablar ya de cierta divergencia alcista, pero yo creo que es ya por sobreventa, no por valor de la empresa en sí. Los resultados no son buenos, así que no podemos hacer nada. También hablábamos de la pérdida de este soporte, que es el 23.6 de Fibonacci, que es uno de los más feos, junto con este de aquí, que es el 78.6. Lo toca en un punto y a partir de ahí ya lo pierde y una vez que lo pierde lo vuelve a perder y eso nos hace pensar que se va a ir a mínimos en 1.77.4. Eso seguro. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Tiene pinta de pasarse unos cuantos meses, pero a mediados del año que viene seguramente tocará mínimos, dependiendo de los resultados anuales, de la consolidación de las cuentas y demás. Pero tiene muy, muy mala pinta ENCE. ¿Recomendación? ¿Salir? Pues hombre, depende del punto de entrada y también si has vuelto a recomprar o... Vamos, ENCE yo no la tocaría hasta que se aclaren las noticias y se aclaren las cuentas. Y por último, Farmamar. He puesto el gráfico en mensual porque lo he estado analizando con detenimiento. Y lo único que podemos hacer es, como hice el vídeo del viernes,
antes de que cerrase el mercado, pues tampoco tenía muchas noticias de lo que iba a pasar en estas semanas, pero tiene muy mal aspecto técnico. Sí es verdad que no ha tocado, no ha llegado a tocar en hueso, pero el aspecto técnico es malo, muy malo. Tenemos una vela roja muy fea, donde ya en principio de la sesión anticipábamos movimientos importantes, donde abrió al alza y bajó muchísimo, y el volumen está por encima de un poco de la media normal para esta acción, con lo cual ya nos indica cierto pánico. ¿Y esto a qué se debe? Porque los resultados no han sido excepcionales, pero han sido buenos, acorde a lo esperado. Incluso algunos esperaban 17 millones, otros esperaban 16 millones, otros 15 y han sido 11, pero también tened en cuenta que ha reducido la deuda en más de 2,3 millones de euros, ha aumentado en 10 millones en la investigación para la Plidin. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Estábamos hablando de una empresa que, a pesar de que ha bajado un poquito las ventas, ha ganado mucho más en royalties, ha aumentado creo que un 12% o un 13% las ventas de Cepcelca, donde estábamos hablando que los ingresos recurrentes estaban subiendo entre un 7 y un 9 y ahora ha aumentado hasta un 13, con lo cual todo va bastante bien. Parece ser que es posible que tengamos noticias de nuevas aprobaciones para Cepcelca en los próximos 3 meses. A finales de año se va a empezar un estudio en Estados Unidos de fase 3 de Cepcelca para acelerar la aprobación por parte de la FDA. Muchísimos datos importantes. ¿Pero qué está ocurriendo en la cotización? Bueno, pues que la cotización, pues una de dos. O la gente considera que la empresa es muy cara, que podría ser, porque está cotizando 1.300 millones actualmente, más o menos, en torno a los 1.300 millones de euros, con unas ganancias de 54, casi 55 millones de euros en 9 meses. Eso es un PER 19, ¿vale? Extrapolado a un año entero, es un PER de 19. A pesar de ser un PER un poco caro, no es el más caro del sector, ni muchísimo menos, es bastante barato. Hay PER de farmacéuticas que están en torno a los 40, con lo cual no es un PER excesivamente caro. Es la acción del IBEX que más beneficio por acción va a mostrar en los próximos años. Y bueno, pues no sé exactamente qué es lo que está pasando con ciertas acciones, una de ellas es esta, pero ya dibujábamos ya hace muchos meses este canal que no me gusta un pelo, pero es lo que podría ser en un futuro si perdemos este nivel de aquí, los 66,5. Si la acción pierde los 66,5 € al cierre, que fue el mínimo en torno a diciembre del año 2020, si pierde a cierres ese nivel, perdón que yo creo que lo he dibujado un poquito mal, ahí, los 66,40, si lo pierde a cierres, claramente por pánico se iría a buscar la parte baja del canal. ¿Dónde pararía? Pues no lo sabemos. Hay gente que opina que 55 € es una buena entrada, hay gente que piensa que los 50 € es buena entrada y hay incluso gente que me ha comentado que cuál sería una buena entrada si los 47 o los 50 €. Digo, pues yo solo les digo una cosa, digo, si la acción cae hasta los 50 €, aquí hay un gap sin cerrar en 28. Con lo cual, si baja hasta los 47 € estaría muchísimo más cerca de los 28 que de la parte alta del canal. Si baja de 50 €, no se os ocurra entrar en ningún momento, porque es muy probable que se vaya a buscar el gap de los 28 €. Con lo cual, fijaros en qué situación nos estamos poniendo. Una empresa que viene de pérdidas de hace 2-3 años, empieza a ganar millones, empieza a ganar en torno a seguramente los 70 millones de euros en un año, situando un PER de 19 y sin embargo la tiran. Y en cambio otras empresas como Iberdrola, en la que yo le deseo todo lo mejor a Iberdrola, por supuesto, pero que ha ganado un 10% menos de lo esperado debido al precio de la luz, debido a problemas con el gobierno, donde las noticias que nos vienen no son buenas y sin embargo está subiendo a pesar de haber bajado el viernes, pero ha subido muchísimo los 2 días anteriores. Con lo cual te da cierta desazón, ¿verdad? Parece ser que nos están descolocando un poquito de la propia realidad de las empresas. Ya no sabe uno por dónde tirar. O sea, si nos estás tirando empresas buenas con el beneplácito de algunos periodistas en los que te dicen que los accionistas están saliendo a pesar de las buenas noticias, ya no sabe uno por dónde coger esta situación y decir qué es lo que tengo que hacer. Así que lo único que puedes hacer es esperar. El rally de Navidad está muy cerca, solo quedan... vamos a empezar ya en noviembre, con lo cual
En mitad de noviembre suele haber caídas bruscas del precio con rápidas recuperaciones, sobre todo para entrar en el rally de Navidad. Pero la situación ahora técnica de PharmaMar es muy mala. Tiene que aguantar el soporte. Si no aguanta el soporte, se va a esta zona de aquí, lo cual es muy mala noticia porque esto se puede prorrogar en el tiempo bastante hasta cerrar el gap en 28. Fijaros que el gap en 28 está en esta zona. Voy a dibujar la línea. Más o menos por esta zona de aquí. Esperar que amplíe, que tampoco quiero equivocarme mucho, pero me he equivocado. Estaría ahí abajo. La voy a dibujar bien. Más o menos en esa zona. Y fijaros que el canal se dirige hacia ese punto. Tampoco tardaría muchísimo. Estamos hablando de en el segundo trimestre del año 2022. Quiere decir que es plausible que por falta de noticias y además acompañado de ciertos intereses, pues la bajen hasta ese punto, sin ningún problema. Pero eso no quiere decir que la empresa sea mala o sea pésima, todo lo contrario. Lo que ocurre es que a falta de noticias, a falta de comunicación por parte de la empresa y apoyo por parte de la empresa, pues nos pueden dar situaciones bastante peligrosas. Ya veremos lo que hacemos si pierde este nivel de los 66 vamos a ponerlo ahí, 66 euros y medio al cierre o apertura de mercado. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadle un like, compartir en las redes sociales. Hay que propagar la información porque si no hay algunas personas que se despistan un poco y les puede coger de sorpresa, sobre todo lo que es el tema de ENCE, Fluidra, Repsol y PharmaMar. Y como digo siempre, un saludo a todos. ¡Chao!